Fijaos qué programa tenemos hoy, ¿eh? Un programa repleto de mujeres, mujeres poderosas. Empezábamos con Maravillas, seguíamos con María Pazos y ahora nos acompaña Isaura Sánchez. Isaura Sánchez es una artista visionaria, escritora, investigadora de los símbolos sagrados y lo sobrenatural, nacida en Venezuela y radicada en California, en Estados Unidos, desde hace 15 años. Está casada y tiene 2 hijos adolescentes. Eso quiere decir que tiene un bagaje vital y eso siempre es interesante, poder conocer a alguien que ha desarrollado dones, como es el caso de Isaura, quién sabe si también para ayudar a otras personas a desarrollar sus dones. Isaura, bienvenida a Galaxia. Gracias. Hola. Nos has enviado tu libro, que es una maravilla. Realmente aquí tenéis el diario espiritual, figuras premonitorias, dibujos que en su día pues dibujó y que sigue dibujando Isaura, que con el paso del tiempo devienen, pues eso, premonitorios, ¿no? Proféticos. Isaura, ¿cómo se despertó ese don en ti, el don del arte visionario de poder predecir el futuro o la precognición a través de los dibujos? ¿De dónde viene? ¿Cómo no? ¿De dónde Disculpa, viene? Sí. no, que se ¿Cómo lo cortó. descubriste? Mira, lo descubrí primero que yo montaba mis cuadros en mi habitación y siempre los tenía enfrente, pues, y de repente empiezo como a captar yo, oye, esta persona se parece a alguien que yo conozco. Pero pues claro, no, para mí era una locura, ¿no? Yo digo, no, esto es mi visión, no puede ser así. Pero después me pasó otra vez y otra vez hasta que yo, como que no es una casualidad, aquí pasa algo, ¿no? Aquí yo estoy desarrollando, tiene que haber una conexión entre estas imágenes. Llegó un momento en que yo no era la que los veía, sino las personas que tenía alrededor me decían, oye, esta persona es esta persona es esta, y yo, ups, sí, de verdad que hay una similitud y la persona. Entonces fui como dejando eso en mi mente, ¿no? ¿Cuántas veces me pasaba eso? Ya eran demasiadas hasta que empecé a notarlo. Dije, no, bueno, voy a empezar a notarlo para entender qué es lo que pasa, qué es lo que me pasa, porque como soy artista, tengo que saber qué es lo que estoy dibujando, pues no puedo, qué es lo que pasa, era un misterio, ¿no? Necesité dibujar para entender, comentar una a una. En mi mente primero, porque me daba tanto miedo eso que no quería que nadie lo supiera, que nadie lo leyera, pero cuando llegué aquí a los Estados Unidos fue cuando ya me decidí a dije, bueno, son tantas y son significativas, puesto que son mi vida, yo me adelanto a los acontecimientos de mi propia vida, bueno, ¿por qué no? No, ya no siento miedo, es mi propia vida. Y así fue que escribí el libro. Ahora mismo, Allí está. ¿qué es lo que vemos allí? Cuéntanos un poco, porque vamos a mostrar algunos de los dibujos, esas figuras. Sí. Sí, ese es uno de los dibujos que yo tenía colgado en mi habitación. Digamos que lo diseccioné, sí, lo puse en negativo, le saqué la figura, hice tanto análisis, ¿no? De eso, ese es uno de esos dibujos que yo lo digitalicé y le saqué las figuras para ver qué era lo que veía allí. Y bueno, me quedó ese ejemplo, pues gráfico. Qué bueno. Vamos a seguir viendo estos dibujos que son realmente premonitorios y que nos demuestran, porque esto es cierto, el arte visionario existe en lo que uno puede dibujar. No sé si quizás se conectas con una suerte de inconsciente colectivo, porque es cierto que cuando uno entra como en trance o tiene acceso a esa información, a la información, que le puedes llamar registros acásicos, le puedes llamar la akasha, le puedes llamar el campo de lo sutil, el campo del inconsciente, le puedes llamar de muchas maneras, ¿no? Pero uno tiene acceso a esa información y es en un, digamos que es un plano donde no existe el tiempo, con lo cual lo que dibujas en aquel momento puede ser de un hecho pasado, un hecho presente o incluso un hecho futuro, que es lo que le pasa a Isaura, que es artista visionaria realmente. Me gustaría, Víctor, ponos más dibujos, porque esta es la prueba de que esto existe, de que esto es así. Y así es. ¿Qué vemos allí, Isaura? Mira, ese es uno de los primeros dibujos que yo hice
Yo tenía 15 años, entre 14 y 15 años. Eso lo hice en 1984. Ese dibujo fue el primero que yo, cuando yo fui a la universidad y me dieron la cátedra de Psicología del Arte, me dieron el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot. La profesora nos dijo, bueno, les doy este diccionario para que empiecen a analizar sus sueños, los símbolos que ven en sus sueños. Por supuesto que yo pensé en mis dibujos, ¿no? Tomé el diccionario y ella en la introducción te indican cuáles son los códigos, cómo descifrar los símbolos, y uno de los códigos es la repetición, ¿no? Entonces yo vi ese dibujo y dije, bueno, ¿cuántas veces dibujé el sol? Dibujé 7 veces el sol, dibujé varias veces mi nombre, y así comencé a decodificar por la repetición. La repetición es una de las formas de decodificar los símbolos. Es como algo que dice algo de uno mismo, esa repetición, y también dice algo premonitorio, porque uno repite tanto una figura, ¿no? Puede Fíjate ser lo que una nos dice. casa, puede ser algo que se llama figuras recurrentes, pues, en los sueños. Y, ajá. Yo también Aquí lo tenía en mis dibujos. hay personas en el chat que parece que comparten también ese don que tú tienes, Isaura. Karina dice, ¡ay, qué bello, Isaura! A mí también me vienen dibujitos raros. Una medium me dijo que son pictografías álmicas. Ahora mismo estoy en la fase de mi despegue. Es cierto, ¿no? Es como el lenguaje del inconsciente, ¿no? Algo, o el inconsciente, lo que sea, se quiere comunicar con nosotros y se comunica a través de las imágenes. Y nos puede comunicar visiones remotas de un futuro remoto. Sí, 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 por supuesto, sí. Sí, Esto me sí, recuerda, cuando Isaura. uno, Sí, dime, perdona. sí, es importante que cuando yo hago eso, obviamente la mente se coloca como en un estado, ¿no? Un estado específico, que es ese, como tú dices, para como acceder a esa red del inconsciente colectivo. Uno pasa hacia ese estado y obtiene esa información, la obtiene, la canaliza. Pero sí la mente se coloca en un estado específico, ¿no? No es el estado que tenemos comúnmente en la vigilia, sino es un estado de trance, donde empieza a salir aquello. Lo curioso es que cuando yo lo hacía, yo pensaba que era caótico, era simplemente un caos sin sentido. Y después con el tiempo me di cuenta que había caos, pero había un orden estricto. Esa fue la parte que me maravilló ya como estudiosa de las artes, y que me dediqué de lleno a buscar ese orden, ese código. Bueno, de hecho ese es mi tercer libro, ya voy por el tercero que tiene que ver con el código. El código. ¿Qué código? El código de los símbolos tiene un orden. Ah, qué bien. El inconsciente colectivo es o sea, tú lo percibes como un caos. Fíjate cómo se ve ese dibujo, es caótico. Tú dices, bueno, ¿por dónde comienzo? Eso era lo que yo me pensaba cuando iba a escribir acerca de mis dibujos. Está caótico, ¿por dónde comienzo? ¿Cuál es el...? No, comenzaba a escribir y botaba los papeles porque era caótico también mi estructura, ¿no? Como mi escritura, perdón, como el dibujo era caótico también lo que escribía. Entonces, para poder ordenar, me fui buscando el orden del código, ¿no? Había un orden allí. Y cuando lo fui decodificando fue una maravilla. Después no pude parar, fíjate. Empecé a los 13 años y la edad que tengo, pues no voy a decir la edad, pero han pasado muchos años y me apasionó. Nunca pude dejarlo. Fíjate, escribí 2 libros. Primero, Figuras Premonitorias, hacia adelante en el tiempo. Después, el segundo es hacia atrás. Y del tercero es un código. Hablo del código, un orden, cómo decodificar esos símbolos. Pero es un código, Isaura, universal. ¿Sería un código universal para descodificar el mensaje que nos llega del inconsciente o es de tu inconsciente, el lenguaje para ti? ¿O es un código que se aplica a todo? Claro, se aplica a todo. De hecho, es el código. Pues hay autores como Jung, pues Carl Jung, que hablan de ese código, ¿no? El círculo, el centro. Hay un autor que fue el que yo me guié para hacer mi tesis de grado universitaria, que se llama Mircea Eliade, que es un estudioso de las religiones comparadas. Bueno, ellos tienen la base de esa
de esa teoría, pues para decodificar los símbolos. Entonces, claro, yo hago mi propia síntesis de esos autores, de esas teorías lo aplico a mis imágenes. Sí, claro, que es general, es general. Fíjate, ahora, Víctor, mientras tú estabas hablando, um, estaba pasando un vídeo, que es un vídeo de tu libro. Recordamos figuras premonitorias, esta novela testimonial, diario espiritual. Y en una de esas fotografías, que además se ven aquí en la contraportada, no sé si podemos poner en el vídeo, hay un momento en que sale el dibujo de alguien con un sombrero, que es prácticamente, se parece muchísimo a una fotografía de un señor que está al lado. Que ese señor, Isaura, es alguien que conoces muy bien. Sí, sí, ese es el papá de mis hijos, mi esposo. ¿Y El dibujo lo hice, cuándo dibujaste la figura? cuando tenía 16 años. Con 16 años. Cuando yo tenía 16 años. Fijaos, es que a esto nos hablamos, cuando existe arte visionario, figuras premonitorias. Isaura, con 16 años, dibujó al que iba a ser su futuro esposo y padre de sus hijos. Esto es el arte visionario. Vamos a ver más muestras de ese arte visionario de Isaura. Ponme otro dibujo, otro retrato. Víctor, mira, ahí lo tenemos. ¿Qué es eso, Isaura? Ese es uno de mis dibujos visionarios. Eso, claro, yo lo llamé psicografía, lo llamé de diferentes formas, porque en realidad es un dibujo automático, pues sale sin ninguna filtro de la razón, razonando, pensando, sino que más bien me acosté en la cama y empecé a darle vuelticas y dejé fluir la mano. Y bueno, allí hay tantas cosas, pues hay caras, hay rostros, rosas, ahí también está el señor con el sombrero. Por eso te hablé de las figuras recurrentes, cuántas veces se repite una figura. Esa es una clave para decodificar. La figura que se repite es una figura significativa, pues para uno va a aparecer en algún momento de la vida de uno. Allí está. Yo lo llamé las rosas, ¿no? Porque las rosas tienen mucho significado para mí. Gente que se llama Rosa, Rosal. Es una mezcla de cosas, algo multidimensional, Isaura, porque leerlo linealmente. en alguno de estos dibujos o figuras premonitorias que tú ya dibujabas a pronta edad, ¿ha habido algún cuadro, algún dibujo que reflejara un hecho futuro, no solo algo personal para ti, sino un hecho global, un acontecimiento que se cumpliera a los años? Mira, lo he visto directamente en mi mente, porque nada más no lo veo en los dibujos. O sea, sí, por lo menos cuando hubo el deslave en Venezuela, que se llamó el deslave de Vargas, del estado Vargas, yo me fui como mentalmente a las nubes, ¿no? Vi las nubes negras y yo decía, uy, qué raro que estoy viendo las nubes negras y las nubes negras y ya el siguiente día ocurrió el deslave, o sea que las visiones también son directas, pues en mi mente. En mi mente veo, o me desplazo al lugar y veo claramente lo que va a pasar. O sea, sí lo he hecho como una visión general, tiene que estar, o sea, el acontecimiento está allí y yo de alguna forma lo siento y lo veo directamente en mi mente. ¿Y qué has visto últimamente? Isaura, con todo lo que está pasando, ¿qué has visto? Ay, bueno, tendría que decirle a mi mente, enfócate para ver, porque eso también se produce. Uno puede ver a voluntad, es lo que yo creo, ¿no? Y de hecho he investigado tanto que hay un protocolo para ver, hay protocolo. Cuando yo iba a comenzar a escribir mi libro en el 2009, investigué acerca de esas imágenes a ver qué encontraba, ¿no? Y en la internet solamente encontré como un documento que decía eso, ¿no? Que había un protocolo para llevar a la mente a voluntariamente ver la visión remota, ver objetos pero con un target, pues con un objetivo. Si yo, bueno, yo puedo decirle a mi mente, muéstrame. Nunca lo he hecho eh, controlado. Me he tenido como respeto, ¿no? A ese don.
No he querido que controlarlo, sino he dejado que me lleve mi propia, como decir, biología a mis propias imágenes, porque es algo biológico, es algo de la vida, ¿no? Son mis hijos, mi pareja, es mi propia vida lo que le interesa a mi alma ver. Pero sí, no sé, he tratado de hacerlo por lo menos con las mánticas, ¿no? Una vez agarré el libro de las mutaciones, el I Ching, y le hablé a una amiga me preguntó qué veía a través del I Ching, y vi algo muy malo, o sea, vi algo terrible que se me trancó la boca y no pude hablar. Entonces dije, bueno, eso no es para mí. Vi algo terrible, vi algo tan malo que dije, bueno, no puedo ver la historia de otra gente, porque si veo la muerte, fue lo que vi. No podía hablar, se me trancó la boca, no podía ¿Cuándo decirme. fue? Isaura, ¿cuándo fue esto? Era en el 2003, en el 2003. 2003. Sí, yo viajé y conocí a esta persona, la muchacha me hizo una pregunta inocente y yo le dije, bueno, vamos a verte a través del I Ching. Wow, cuando vi la respuesta del oráculo, no pude hablar, se me trancó la boca, al rato le dije, oye, no entiendo la respuesta, no entiendo la respuesta, pero sí la entendía porque es un impacto emocional, ¿no? Que yo sentí y era la muerte de la chica. Entonces no pude, no puedo ver más allá, o sea, es un don que yo respeto, ¿Y yo qué le pienso que la pasó? vida, ¿Y qué le pasó a la chica después? mira, la chica la mataron, fue una muerte, ya. Yo fui a hacer un curso de inglés y cuando regresé a mi país, ella me preguntó el oráculo por internet y yo en el momento lo sentí, no pude hablar, no pude decir nada. No tengo permiso pues de mi alma, no puedo hablar. Entonces lo dejé así, no es mi contrato, no es y entonces tengo respeto de no ponerme a ver lo que no me incumbe realmente, mi alma no está preparada, entonces no. Si no veo es porque no debo, pues así de simple. Claro. Claro, supongo que los que tenéis este don de la clariaudiencia, clarividencia o el arte visionario, a veces veis cosas que no son nada agradables y preferís callarlas, no explicarlas. Sí, no, y no es una decisión, no, es que de verdad, mira, el cuerpo se tranca, ¿entiendes? Hay como una especie de veto. Es natural, ¿no? Después al rato respiré, pero ya a los 3 meses me avisaron de la muerte de la chica y fue un proceso, yo me pues es algo que uno tiene que tener como una humildad muy profunda, ¿entiendes? Los planes del alma y de la vida son muy profundos, yo no puedo, si no puedo, no acepto. Es como esa sensación que a veces tenemos, ¿no? Isaura, de déjà vu, de que esto que estoy viviendo ya lo he vivido. O esa persona que estoy viendo ya la he visto de antes o la conocía de antes. Solo que tú, en el momento, ya lo dibujas, ya dejas constancia. Y con el paso de los años, relacionas y dices, pero o sea, lo que dibujé es la persona que he conocido ahora. O es este hecho, ¿no? Lo que está pasando ahora. Claro, la cuestión, Isaura, es, todos tenemos ese don, podemos despertar ese arte visionario, esa manera de interpretar el inconsciente, acceder al código universal del inconsciente para interpretar sus mensajes. Sí, sí, sí. Sí, todos, claro, todos, porque de hecho son dimensiones, pues, o sea, nosotros podemos acceder a otras dimensiones, se llama la expansión de la conciencia, o sea, por eso, ¿qué es lo que estamos expandiendo? Nuestros sentidos, o sea, más allá de los 5 sentidos hay un sexto sentido, entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos expandimos hacia esos otros sentidos, bueno, accedemos a la otra dimensión, cuarta, quinta, sexta dimensión, y empezamos a vivir en esas otras dimensiones, a existir en esas otras dimensiones. Y también, claro, hay seres en esas otras dimensiones. Empezamos a ver lo que hay allí, a experimentarnos a nosotros mismos en otras dimensiones, esa apertura, pero claro, el ser va evolucionando. Eso, la gran pregunta, Isaura, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo empiezo yo a poner en práctica mi arte visionario o ese código? ¿Dónde lo aprendo? ¿Cómo lo hago? Para empezar a entender los mensajes del inconsciente.
Mira, tú sabes que el automatismo inconsciente fue como una meditación. Entonces eso es mi conclusión, ¿no? Porque como yo tanto, y yo comencé a los 12, 13 años a hacer dibujo automático, era una meditación. Yo siempre me ponía en ese estado, o sea, me llevaba mi mente a ese estado, a ese estado, a ese estado, a ese estado, sin saberlo, estaba llevando toda mi energía a un punto. ¿Entiendes? Estaba enfocándome todo en ese punto, hasta que llegó un momento en que ese punto, que es la glándula pineal, se estimula, es una estimulación. O sea, es lo que los monjes hacen ya como una técnica, los monjes tibetanos, los yogis, es una técnica, ¿no? Llevan toda la energía a ese punto, al centro del cuerpo. Llevar y llevar y llevar. Claro, de tanto llevarlo se me estimuló y tiene un efecto, ella se reacciona, ¿no? Se surge una luz, hay una emisión de la glándula dentro de la cabeza, pasa algo, un químico, bueno, ya los neurólogos saben que uno emite algo allí. Yo vi una luz dentro de mi mente, escuché un sonido como esas cositas de Navidad, una cosa así. O sea, activé mi centro, no que se produce de casualidad, no, hay una activación fisiológica de algo para producir esa apertura. Y una parte de mí se salió, digamos, el yo cuántico, el doble cuántico, una parte de mí se extendió y ya me extendí, ya no pude retrocederme, pues ya me crecí, me expandí. Es una práctica, es una práctica. Lo que pasa es que en esta parte del mundo no tenemos esa técnica, pero los yogis llevan al ser humano hacia ese punto, a estimular. La iluminación no es algo del otro mundo. La iluminación es una respuesta fisiológica. De verdad te iluminas como un bombillo tal cual. O sea, eso es lo que yo concluí porque eso pasa, es así. Después que se estimuló la glándula ya empiezas a ver otra cosa, empiezas a oír, o sea, ya estás expandido, es como un multisentido. Oyes, ves, más allá de ti y más lejos en el tiempo o más atrás, o sea, ya existes de otra forma, funcionas de otra forma. Me gustaría ver, a mí hay un dibujo, concreto, que me impacta bastante, que es el dibujo de la tela de araña, a ver si lo podemos poner, Víctor. La tela de araña, por Isaura Sánchez, nuestra invitada hoy en Galaxia. Así que hay una chica ahí en medio que está como envuelta en una tela de araña, como fantasmagórica. ¿La ves? Uh-huh. Es como Alicia en el País de las Maravillas, un poco. Vale, sí. Bueno, yo decía la otra, pero bueno, esa está bien. ¿Qué significa esto? Mira, fíjate que yo cuando la hice, porque ocurre dos cosas, en el momento en que yo hago el dibujo tiene como un significado para mí. Yo estaba más o menos de 18 años cuando hice ese dibujo. Eh, Me había leído un cuento y ese cuento me inspiró pues a hacer ese dibujo. Pero después con los años el dibujo adquiere otro significado. Aquí está la digitalización del dibujo, que lo invertí, le saqué la figura, por lo menos la figura del árbol y de la niña y del espantapájaros fue lo que originalmente yo hice, digamos, a conciencia, ¿no? Esos eran los personajes de un cuento que me había inspirado el dibujo. Pero después, con el tiempo, me di cuenta que se hacía la forma de un corazón, se hacía la forma de un hombre con una guitarra al fondo, que yo no lo había pintado conscientemente. Entonces allí comienzo yo a darme cuenta como que yo soy dos yo, que una está dibujando un árbol, la otra está dibujando o sea, estoy como disociada en diferentes mentes, pues. Entonces, en el futuro, conocí una persona, en el futuro de ese momento, pues 10 años después conocí a alguien que de verdad tenía el cabello así largo, que tocaba guitarra, fue el primer esposo que yo tuve. Entonces nada menos y nada más, o sea, era una figura significativa para mí que yo estaba canalizando sin darme cuenta. Y bueno, después le busqué un significado, pues la relación, ¿no? La niña, el hombre, busqué significados emocionales, significados precognitivos y así, bueno, eso está escrito en el libro. Podemos La poner tela de el dibujo araña. original, porque esto es una digitalización que hizo después Sí, sí, Isaura, sí. pero el dibujo original es el otro que ya teníamos preparado, es este de aquí.
Digo porque es muy sugestivo, muy sugerente. Se nota que es un mensaje en la mente del inconsciente. Fíjate. Luego ya se digitalizó y ahí ya, entonces al fondo podemos ver que había una figura con una guitarra, todo lo que representa. Claro, esto es como todo, esto hay que pasarlo a través del tamiz, a través de un filtro, a través de ese código universal del que nos habla, también en su libro, Isaura Sánchez, Figuras Premonitorias, este diario espiritual. Si es que el arte visionario existe, se ha dado, hay un montón de ejemplos en la historia. Aquí en el programa, por ejemplo, la semana pasada hablamos de ello, hablamos de unas cartas, las cartas de rol, que se llaman las cartas Illuminati, que en el año 95 se hizo una edición, son unas cartas no de fotografías, sino dibujos, son dibujos, cada carta tiene un dibujo, y justo es una carta que anuncia hechos, son cartas que anuncian hechos futuros, pero en principio es un juego, son unas cartas que se hicieron como un juego, ¿no? Pues para jugar con los amigos y ya está. Pero algunas de esas cartas muestran hechos futuros, como por ejemplo los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. En las Torres Gemelas se ve prácticamente uno de los dibujos que recordamos se hicieron en el año 95 y se ve justo igual. Es que es igual, el dibujo es igual que una de las fotografías del desastre que se pudo vivir en el día del atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Hay una conexión, los artistas tienen un don, una conexión para acceder al mundo del inconsciente, de lo sutil y traer y materializarlos o traerlos a este mundo, ¿no? Pueden ser hechos pasados, hechos presentes y hechos futuros, como es el caso también de Isaura. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Es una herramienta de autoconocimiento poderosísima y que te permite trascender y te permite ver que hay otros mundos pero que están en este y que todo está conectado, pasado, presente, futuro, está todo ocurre, sucede en el mismo plano, sobre todo cuando hablamos del inconsciente. Y todos tenemos esa habilidad, podemos entrenar esa habilidad. Isaura, si yo, por ejemplo, me leo este libro, Figuras Premonitorias, o entro en tu web, isaurasanchez.com, ahí puedo encontrar la manera de poder entrenar yo mismo esa capacidad de captar mensajes del inconsciente, de entender el código del inconsciente. Mira, directamente no. Tú tienes que leerlo y que tu inconsciente se conecte con la historia, a ver qué te resuena. Pero no es un manual directo de cómo llevarte a eso. Tendrías que comprarte un libro de yoga. Pero no, mi historia es cómo yo viví esa energía, porque esa energía me toma a mí, pues hablamos del inconsciente colectivo, hablamos de Carl Jung, me tomó la energía maga, pues la energía maga me toma y se manifiesta a través de mí, y yo tengo que ponerme consciente de eso, de que esa energía me ha tomado y se expresa a través de mí. En ese sentido la entiendo, me ha tomado la maga. A ti te pasa como le pasó en su momento a Benjamín Solar Parravicini, ¿no? Los famosos dibujos proféticos de Benjamín Solari Parravicini, sí, que realmente es una muestra también de arte visionario. Claro, esto hay que investigarlo, esto es apasionante. ¿Cómo puede ser que a través del arte se pueda predecir hechos futuros? Y lo mejor de todo es que este don, al parecer, todos lo tenemos, lo podemos desarrollar. Quizás es cuestión de ponerse a ello. Quizá este libro, Figuras Premonitorias, nos puede inspirar. Isaura, este libro, a ver, ¿cómo lo puedo conseguir? Bueno, vas a mi página web o vas a Amazon, amazon.com o isaurasanchez.com. isaurasanchez.com o en amazon.com, ahí tenéis más información sobre este libro y también sobre toda la vida, trayectoria de una auténtica artista visionaria como es Isaura Sánchez, a quien agradecemos muchísimo que haya estado hoy en Galaxia. No sé si, Isaura, si quieres añadir algo más. Bueno, que viene el otro libro, el segundo tomo. Tienes que hacerme la introducción del segundo tomo para la próxima vez, la próxima entrevista. Muy bien. Pues hecho. Sí, el segundo tomo es para ir hacia atrás en el tiempo. Ese es todavía más curioso porque yo misma me asombro de lo que salió de esa investigación. Fíjate que lo que agrego es que yo misma tuve que escribir porque precisamente probar ese fenómeno es muy difícil, ¿entiendes? Tiene que ser la persona en primera persona que diga, esto me pasó, ¿entiendes? Un testimonio, porque los mismos críticos de arte
son escépticos y se frenan, ¿entiendes? Dice, bueno, hasta aquí llego yo, fíjate, detrás de mí están mis pinturas, que son los mismos dibujos convertidos en pinturas. Y yo necesitaba escribir eso y explicarlo en un libro para dársela en la mano a la persona que compre mi pintura. No puedo dar mis pinturas así sin esa explicación, que es el arte visionario, por qué pasa, de dónde viene. Necesité escribir todo eso que me llevó años, o sea, yo llevo décadas escribiendo para ordenar esa información y aportarla pues al mundo, porque no existe, es muy difícil que los críticos, bueno, ya existe, ya hice ese trabajo, es muy útil para tanto los científicos como para la gente de arte, para los dos, para todo público. Me gustáis ahora cómo defines ese inconsciente, ¿no? Un mundo invisible, le llamas la red invisible, ¿no? Que estamos acostumbrados a Internet, la red de redes, pero es que la red de redes no es Internet, la red de redes es el inconsciente, ¿no? El mundo de lo sutil, la red invisible a la que se tiene acceso de varias maneras, y una de ellas, sin duda, es el arte. Isaura, muchas gracias por estar en Galaxia. Gracias a ti, gracias.